mientras tanto vamos rápidamente a Mar del Plata. Allí en Mar del Plata se está desarrollando el coloquio IDEA y tiene que ver con la realidad más próxima y social porque se debate justamente el proyecto, la mirada de país que se pretende tener a futuro. Y además atravesado, como decía Coco, por los datos económicos. Allí se encuentra Cristian con Marco Labaña. ¿Es así, Cristian? ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. Exactamente, a punto de comenzar la edición número 55 del coloquio de IDEA. A los hechos es el eslogan elegido para esta ocasión. Y si hablamos de números, además de ser la edición número 55, de conocerse hace algunas horas nada más el 5,9% de inflación, hay que recordar que el coloquio se realiza en Mar del Plata, que con 14,3 vuelve a ser la ciudad con más desocupación en toda la República Argentina. Tema inflación, tema desempleo, son algunas de las cuestiones que por supuesto el diputado nacional Marco Labaña conoce muy bien para analizarlas, a quien ya vamos a saludar. Diputado, en primer término, buenas tardes. Antes de dejarlo en contacto con Luis Bremer, bueno, una consulta, una primera impresión por este dato que acaba de dar el INDEC acerca de la inflación en el último mes. ¿Qué tal? Buenas tardes primero. La verdad que sigue preocupando, no es un dato que extraña porque se venía a ver ya después de la devaluación que hubo en los últimos meses, el traslado a precios que iba a ser muy grande, sobre todo afectando servicios básicos, el tema de alimentación. Bueno, el registro fue muy elevado y seguramente la inflación del año termine en niveles muy preocupantes, ¿no? Y la última, ahora sí, antes de dejarlo en contacto con Luis, ¿esto generará también un arrastre mayor? Digo, números que ya efectivamente uno sabe no se podrán bajar en el comienzo del 2020. Claramente queda para el año que viene lo que técnicamente denominamos los economistas efecto arrastre, ¿no? Que por la inercia que tienen los precios va a generar que el año que viene tengamos un índice de inflación superior al 30% seguramente, ¿no? Con lo cual, de vuelta, la inflación va a seguir siendo uno de los problemas centrales que va a tener el año que viene que resolverse, ¿no? Luis, Marco Labaña te está escuchando, ya lo podés saludar. Marco, buenas tardes. Mi pregunta tal vez es alejada de los números fríos de la economía, fríos pero nos calientan bastante cuando los conocemos. Es preguntarte, ¿qué país nos deja Macri? ¿Cómo lo definirías al país que queda luego del paso de Macri y sus políticas? En una economía con una serie de restricciones muy importantes, con problemas sin resolver, con una profundización del deterioro social, una profundización de los problemas de creación de puestos de trabajo, una producción local, una producción industrial que está en menos de la mitad de su capacidad instalada, una situación realmente compleja y con muy pocos márgenes de maniobra para la próxima administración. ¿Qué significa esto? Va a tener pocas herramientas para utilizarla y poco tiempo para empezar a solucionarlas. Te pregunta Juan Manuel Coco. Marco, se habla del triple 100, ¿no? 100 de tasa, 100 de inflación. ¿Qué pensás vos? Y 100 de dólar, por supuesto. Sí. No, me parece que esperemos que no se llegue a esos niveles. No es un escenario que uno puede descartar, pero no es el escenario que más probable veo yo. Creo que si bien la situación es muy compleja y, como les decía antes, va a haber que atacar todo en muy corto plazo, el gobierno todavía, el que gane las elecciones, no importa quién gane, va a tener todavía algún margen de maniobra para empezar a dar las señales correctas y no te digo solucionar el problema, pero sí para que rápidamente se pueda cambiar la tendencia. En inflación, en tasas, en deterioro social, lo que vos ves es que en los últimos años, y ya me estoy yendo, si se quiere, más para atrás, me estoy yendo mismo al gobierno anterior, lo que veíamos que la inflación era una escalerita que subía, la pobreza era lo mismo, la producción iba cayendo y el empleo hace por lo menos 8 años que casi que el sector privado formal no genera puestos de trabajo. Digo, lo importante es que en los primeros 6 meses del próximo gobierno se puede empezar a revertir esa tendencia, que empecemos a ver que una inflación empieza a tener índices que baja, que la situación social se va conteniendo y quizás mejorarla un poquito, que se recuperan lentamente, pero se van recuperando el poder de compra de los argentinos. Esas señales se pueden dar muy rápido. Medidas muy concretas pueden hacer que esa vuelta se dé. Para solucionar el problema vamos a necesitar 3 o 4 años, claramente, ¿no? Te pregunta Agustín Álvarez Rey. Sí, Marco, preguntarte primero si los empresarios que están ahí son parte de la solución o parte del problema que tiene la Argentina en estas crisis recurrentes.
Tienen que ser parte de la solución. Sin ninguna duda, Argentina necesita ir hacia un camino que nosotros denominamos un gobierno de unidad nacional, y cuando uno habla de esto, habla también de cómo hacer para llegar a acuerdos con el sector empresarial, con el sector sindical, con los sectores de la política. Digo, no se va a poder solucionar los problemas, por lo menos no se va a poder solucionar de forma sostenida en el tiempo, si esto no hay un trabajo conjunto de los distintos sectores de la sociedad. Y el sector empresario es claramente uno de los sectores centrales donde uno tiene que trabajar y tiene que acordar, ¿no? Marco, esta mañana tu padre, don Roberto Labaña, dijo que su plan es ser presidente o nada. ¿Vos crees que esa es una palabra final? Yo sé que don Roberto es un hombre de, digamos, de palabra, dice algo y lo cumple, pero hay posibilidad de que en caso de que no llegue a ser presidente de la Nación, según los datos de las PASO, puede incorporarse en un gobierno de consensos. A ver, él hoy es candidato a presidente, Claro. No tiene ninguna intención él, o no está buscando un trabajo, la verdad que no lo necesita, él se presenta porque tiene una visión de país y tiene, para lo que nosotros creemos, una salida a esta situación de deterioro que vivimos. Y es lo que ponemos al servicio de los argentinos. Después, desde ya, para colaborar, si no nos toca ganar y gana otro y busca consensos, busca diálogo, eso desde ya vamos a estar. Pero no hace falta tener un cargo para generar esos diálogos. Correcto. Esto no se trata de ir y buscar un cargo. Esto se trata de ver cómo entre todos logramos soluciones. Coco. Sí, Marco, dos funcionarios importantes están desde mañana en Washington, ¿no? Uno es el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y otro es el presidente del Banco Central, Guido Sandrelis. Se van a reunir con Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario. ¿Pensás que esos 5.400 millones que quedaron ahí flotando pendientes llegarán en algún momento? Tengo la sensación de que sí, seguramente ya esperen a los resultados de las elecciones y que se aclare el panorama electoral, pero creo que los fondos van a terminar viniendo. Desde ya va a haber que encarar, si hay un cambio de signo político, va a haber que encarar una negociación, va a haber que tener diálogos, pero creo que estos 5.400 se pueden llegar a desembolsar y después sí negociar un programa con el Fondo Monetario, una reestructuración de ese programa que ya en la práctica está caído, que hay que renegociarlo de cero, ¿no? Eso se va a dar de vuelta. En los primeros 6 meses, todo este proceso de renegociación seguramente se dé. Clarísimo. Marco Labaña, muchas gracias por estos minutos, un gran abrazo y lo mejor allí en Mar del Plata. Muchas gracias, un abrazo para ustedes, Luis. Bien.